Continuamos con las manifestaciones clínicas del derrame pleural. Habitualmente esas manifestaciones clínicas varían de acuerdo a la causa, por supuesto. En el empiema, que era la última patología revisada, podemos ver que este se acompaña de fiebre, hay aumento del recuento leucocitario y otros signos de inflamación. El líquido en la cavidad pleural actúa como una masa que ocupa espacio, ocasionando disminución de la expansión pulmonar en el lado afectado, que es proporcional con la cantidad de líquido acumulado. Los signos característicos del derrame pleural son matidez a la percusión y ruidos respiratorios disminuidos. Puede presentarse además hipoxemia debido al área superficial reducida y suele corregirse con oxígeno complementario. La disnea es el síntoma más frecuente y tiene lugar cuando el líquido comprime al pulmón, lo que da como resultado un incremento del esfuerzo de la frecuencia respiratoria. El dolor pleurítico suele observarse en presencia de inflamación. Sin embargo, los derrames grandes pueden producir también un malestar constante asociado a disnea, puede existir tos seca irritativa y el dolor torácico habitualmente es opresivo, pungitivo y relacionado con la respiración. El diagnóstico de derrame pleural se basa en la historia clínica, más estudios de imagen como radiografías, ecografías, tomografía axial computada de tórax. Se asocia a una toracocentesis con aspiración de líquido del espacio pleural, que puede utilizarse para obtener una muestra de líquido pleural para fines diagnósticos, por supuesto, y que nos van a coadyuvar con el diagnóstico finalmente. Entonces, historia clínica, estudios de imagen y toracocentesis son fundamentales para poder llegar a un diagnóstico más preciso, y enseguida vamos a revisar cada uno de estos. Pero en la historia clínica no olvidar antecedentes a exposición a sustancias tóxicas, antecedentes de enfermedades malignas, tuberculosis, etc. Los estudios de imagen, la radiografía de tórax, que nos permite visualizar derrames de más de 50 a 200 ml de contenido en el espacio pleural. En cambio, la ecografía o el ultrasonido torácico nos permiten visualizar derrames incluso inferiores a 50 ml. La toracocentesis, que nos permite obtener líquido pleural cuando este es mayor de 10 milímetros en la radiografía de tórax en decúbito lateral o documentado en un ultrasonido de tipo torácico o ecografía. Obteniéndose se logra realizar un citoquímico, que es el que finalmente nos puede dar una mayor precisión en la etiología de este derrame. Bueno, ¿qué vamos a ver? Ya dijimos que este líquido en la cavidad pleural actúa como una masa que ocupa espacio y ocasiona una disminución en la expansión pulmonar en el lado afectado, que es proporcional con la cantidad de líquido acumulado. Los signos característicos del derrame pleural ya dijimos que van a estar todos relacionados con la cantidad de ocupación de este líquido pleural. A la inspección podemos ver una desviación de la tráquea, una simetría con abombamiento del hemitórax afectado, disminución de los movimientos respiratorios, horizontalización de las costillas. A la palpación podemos evidenciar ausencia de las vibraciones vocales en el lado afectado, con disminución de la elasticidad y expansibilidad. Latido de punta, que es desplazada contralateralmente al sitio opuesto del derrame. Podemos observar a la percusión, existe una matidez en el lado afectado con desaparición del área timpánica de trap, o en los derrames pleurales con hipersonoridad por encima del derrame y aumento de la matidez a nivel de la columna vertebral. A la auscultación, ausencia o silencio respiratorio con egofonía sobre el derrame, soplos pleurales, pectoriloquia sobre la zona del derrame en sí.
Radiológicamente, cuáles van a ser los signos radiológicos de un derrame, vamos a poder evidenciar, como vemos acá, opacidad del hemitórax afectado, con desviación contralateral del corazón y de la tráquea hacia el lado opuesto del derrame, separación de los espacios intercostales y descenso del diafragma, con aumento del hemitórax, del volumen del hemitórax afectado y ausencia, como vemos acá, del broncograma aéreo. La radiografía lateral nos sirve para evidenciar derrames pleurales de menos de 100 ml. La radiografía AP nos puede permitir visualizar derrames de 250 a 600 ml y la radiografía lateral en decúbito de 5 hasta 10 ml ínfimos de derrame pleural. Aquí vemos, según este esquema, cómo indica el procedimiento para estimar el volumen de un derrame pleural y se realiza esta siguiente operación. Se toma una medida desde el tórax hasta la zona de la línea del derrame pleural y se toma otra medida de esta hasta la línea media de la columna vertebral y se hace esta división de A sobre B y se multiplica por 100. Y este es el volumen o el porcentaje de derrame estimado con una sensibilidad de aproximadamente el 67%. La ecografía, por otro lado, es útil para realizar un diagnóstico de derrames pleurales de hasta 5 ml, desde 5 ml de derrame, permitiendo cuantificar el derrame y observar su evolución, caracterizar el líquido pleural, localizar con precisión y valorar lo mejor posible la loculación en cámaras, nos guía el ultrasonido para realizar la toracocentesis evitando riesgo de lesión, nos permite la biopsia pleural y la colocación de drenajes pleurales. Habitualmente los trasudados son anecoicos y no presentan tabiques, en cambio los exudados son ecogénicos y pueden presentar tabiques. El empiema suele ser ecogénico con tabiques y el hemotórax presenta áreas hiperecoicas dentro del derrame o zonas de ecogenicidad variable. Aquí podemos ver que en la tomografía axial computada de tórax vemos que el líquido libre se acumula por detrás de los lóbulos inferiores en forma de semiluna y los grandes derrames pleurales envuelven al pulmón extendiéndose dentro de las fisuras. El líquido loculado puede estar asociado a niveles hidroaéreos y engrosamiento pleural con colección, presencia de densidad líquida localizada, de forma lenticular o elíptica sin localización específica y existe además un signo de división pleural por engrosamiento de las pleuras a causa de este derrame. La ecografía torácica es un procedimiento no invasivo de bajo costo que no es tan utilizado por la falta de material, es decir, no todos los centros hospitalarios cuentan con un ecógrafo en la sala de emergencias o en salas de internación. Es el estudio más sensible para determinar la presencia de un derrame con el 100% de sensibilidad y el 99.7% de especificidad y detecta derrames pleurales de menos de 5 ml, de a partir más bien de 5 ml de derrame. Además que tiene una sensibilidad muy importante para detectar patología neoplásica con una sensibilidad de hasta el 79%, hasta un 100% de especificidad por engrosamiento pleural de más de 1 centímetro, nodulación pleural, engrosamiento diafragmático de más de 7 milímetros y es seguro porque disminuye complicaciones de la toracocentesis como son el neumotórax y punción de órganos, permite evaluar posterior a la toracocentesis la presencia de neumotórax y volúmenes remanentes de derrames pleurales. Bueno, el tratamiento del derrame pleural se dirige a la causa del trastorno. En los derrames grandes puede resumirse este procedimiento a una toracocentesis que va a extraer el líquido del espacio intrapleural y permitir la reexpansión pulmonar.
Un método paliativo para el tratamiento de los derrames pleurales secundarios a una neoplasia maligna es la inyección de un fármaco esclerosante en la cavidad pleural. Este método terapéutico oblitera el espacio pleural y evita la reacumulación de líquido. Los casos de derrame continuo pueden requerir drenaje con una sonda torácica de mayor volumen. ¿Qué debemos evaluar al momento de obtener el líquido pleural? La apariencia, la celularidad, la citología, hacer un cultivo, pH y la cantidad de glucosa. La apariencia, por supuesto, nos va a mostrar macroscópicamente la característica física de este líquido, ya que ciertas enfermedades se asocian a ciertas características particulares de turbidez, olor, color, etcétera, de este líquido. La celularidad es la ruta diagnóstica y debe basarse en el predominio de células en el líquido que como vamos a ver a seguir. La citología es el reporte de la celularidad por medio de estudios citológicos y es importante en el diagnóstico de neoplasias pulmonares. El cultivo es importante para determinar el origen del germen en el derrame simple complicado con un empiema. Un pH bajo en pacientes con derrame pleural maligno es dato directo de supervivencia. Cuando es menor a 7,28, la supervivencia a 3 meses es de 38,9 a 61,6%. En ausencia de enfermedad pleural, la glucosa cruza libremente entre la membrana pleural y es equivalente a la sérica, por eso es tan importante determinarla. En cuanto a las características macroscópicas del líquido pleural, podemos ver acá que tiene un olor pútrido, está asociado a un empiema anaeróbico, Si tiene restos alimentarios, puede estar relacionado con una ruptura esofágica. Si hay restos biliares, es un colotórax por fístula biliar. Si es lechoso, un quilotórax o pseudoquilotórax. Si tiene un olor a anchoas, puede estar asociado a una ruptura de abscesos ameboideanos. Si es amarillo pajizo, frecuentemente no se asocia a nada. Si es hemático, neoplásico, traumático, si es turbio, puede ser empiema. Si es lechoso, quilotórax o colesterol. Si es negro, infección por hongos. Amarillo verdoso, artritis reumatoidea. Pus, empiema y viscoso mesotelioma. Bueno, ¿cuáles son los criterios para diferenciar exudados de trasudados con una sensibilidad y especificidad de las pruebas para diferenciar exudado? Tenemos a los criterios de Light con un 98% de sensibilidad y 83% de especificidad. La presencia de colesterol en líquido pleural de más de 60 miligramos por decilitro tiene una sensibilidad del 54% y del 92% de especificidad. Colesterol en líquido pleural de más de 43 miligramos por decilitro, 75% de sensibilidad y 80% de especificidad. La relación colesterol en líquido pleural, colesterol sérico mayor a 0,3, 89% de sensibilidad y 81% de especificidad para exudado. La presencia de albúmina sérica versus albúmina en líquido pleural de menos o igual a 1,2 tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 92% para detectar exudados. ¿Sí? Aquí están los criterios de Light que ya hemos mencionado. Líquido pleural se considera un exudado si uno o más de los siguientes criterios están presentes. Relación proteína de líquido pleural, proteína sérica mayor a 0,5. Relación DHL pleural versus DHL sérica mayor a 6 y DHL en líquido pleural más de 2/3 del límite superior normal en suero. Si cumple estos 3 criterios, es un exudado. Y los nuevos criterios propuestos para diferenciar exudado de trasudado son la presencia, además de una deshidrogenasa láctica mayor al 45% en un exudado, tiene relación con la presencia de colesterol de más de 45 miligramos por decilitro y más de 2,9 gramos por decilitro de proteínas, con relación proteína sérica versus proteína de líquido pleural más de 1,2 gramos por decilitro. Bueno, en cuanto a los elementos celulares, el recuento celular puede orientar hacia la etiología del derrame, ya que los trasudados tienen menos de 1000 leucocitos por microlitro de líquido pleural.
obtenido. A grandes rasgos se puede decir que más de 50.000 leucocitos por microlitro se asocian a NPM. Entre 10.000 y 50.000 leucocitos por microlitro podría asociarse a un derrame paraneumónico asociado a una neumonía. Entre 5.000 y 10.000 leucocitos por microlitro se asocian con exudados pleurales. Menos de 1.000 leucocitos por microlitro se asocian con trasudados. Entonces es muy importante esta celularidad y hacer su recuento. ¿Qué es un hemotórax? Es un tipo específico de derrame pleural con acúmulo de sangre en la cavidad pleural. La hemorragia puede deberse a una lesión torácica, a una complicación de una cirugía torácica, a la presencia de tumores malignos o a la ruptura de un gran vaso como un aneurisma aórtico. El hemotórax se clasifica como mínimo, moderado o grande. Es mínimo cuando implica la presencia de por lo menos 250 ml de sangre en el espacio pleural. Desaparece en 10 a 14 días sin complicaciones. Es moderado cuando llena cerca de un tercio del espacio pleural y puede producir signos de compresión pulmonar y pérdida del volumen intravascular. Requiere drenaje inmediato y restitución de líquidos intravasculares. Y es grande cuando llena la mitad o más de un lado del tórax y casi siempre es causado por la hemorragia de un vaso de alta presión como una arteria intercostal o mamaria. Requiere drenaje inmediato y si esta hemorragia más bien continúa, necesita una intervención quirúrgica para control o hemostasia. Las manifestaciones clínicas de un hemotórax, además de las alteraciones de oxigenación, ventilación y esfuerzo respiratorio, ruidos respiratorios, pueden estar asociadas o acompañadas de signos de pérdida de sangre, incluido incremento de la frecuencia cardíaca. Como el inicio del hemotórax es habitualmente abrupto, las manifestaciones pueden ser repentinas e inquietantes. Una de las complicaciones del hemotórax moderado o grande no tratado es el fibrotórax o fusión de las superficies pleurales por fibrina, hialina y tejido conectivo, y en algunos casos la calcificación del tejido fibroso que limita la expansión pulmonar. El diagnóstico del hemotórax se basa en la radiografía de tórax y, por supuesto, la desaturación arterial que indica menor intercambio de oxígeno. El tratamiento es la toracocentesis. Se habla de hemotórax cuando el número de eritrocitos es tan grande que exige un tratamiento especial. El número de glóbulos rojos presentes en el líquido pleural da una orientación de la causa. Más de 100.000 células por microlitro de glóbulos rojos orientan hacia una neoplasia, infarto, traumatismo. Entre 10.000 y 100.000 células por microlitro, causa indeterminada, y menos de 10.000 células por microlitro corresponden a trasudados. El cociente de hematocrito pleural, hematocrito plasmático mayor de 0.5 identifica el hemotórax. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, abordar la enfermedad causante del derrame. ¿Sí? Los trasudados generalmente responden al tratamiento de la causa y la toracocentesis terapéutica solo se indica cuando existe un derrame masivo que cause disnea severa. Los casos de derrame pleural causado por enfermedad maligna deben ser tratados con quimio o radioterapia, pleurodesis química, reacción fibrosa que oblitere el espacio y no se vuelva a formar mayor cantidad de derrame. El derrame paraneumónico no complicado por lo general responde a antibióticos sistémicos. En los casos complicados se debe realizar un drenaje por tubo de toracostomía. La mayoría de los hemotórax se drenan con un sello de tórax y se requiere una toracotomía cuando no pueda controlarse